buenas, os damos la bienvenida de parte de la editorial Editatum. Yo soy Ángela de Toro y hoy vamos a aprender sobre Wikipedia. La entrevistada de hoy es Belén Bovil y va a contarnos un poco de qué va su guía burros, que se titula Wikipedia, claves para editar con éxito. Así que nada, vamos a dejar que nos lo cuente ella mucho mejor. Buenos días, Belén. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Antes de nada, antes de introducirnos en el libro, de meternos a fondo, cuéntanos un poquito qué has estudiado, a qué te dedicas. Bueno, pues me dedico a la comunicación, soy escritora, me ha apasionado siempre la investigación y, y me dedico pues eso a escribir desde que tenía, no sé, desde que terminé la carrera y ya hasta hoy en día. Entonces, me ha encantado, me ha gustado muchísimo leer siempre la investigación. Entonces me hice doctora en geografía e historia y luego me puse a trabajar en un periódico y después, en ese momento, empezó mi profesión como periodista durante muchísimos años, hasta prácticamente cuando llegó la crisis. También he sido profesora universitaria y ahora me dedico a seguir escribiendo. He estado más bien en el mundo del ensayo, aunque también tengo varios libros de novelas y bueno, y artículos académicos y demás, pero ahora en concreto me estoy dedicando a escribir en Wikipedia y bueno, y es apasionante, es muy divertido, te permite investigar, te permite descubrir y conocer muchísimas cosas, colaborar con otra gente, Mm. eh, participar en un medio que es digital y que está hecho colaborativamente por muchísima gente y bueno, ahora me estoy dedicando a eso fundamentalmente. ¿Y cómo descubriste tu interés por este portal de información? Bueno, yo creo que un poco como todos, ¿no? Al principio era muy escasa, era muy pequeña, no tenía mucho, pero se podía consultar cualquier cosa que necesitabas directamente sin tener que irte a un libro, a buscar una enciclopedia, que todos tenemos en casa libros enciclopédicos, colecciones enormes, y era mucho más sencillo consultar la Wikipedia. Entonces, empecé a eso, a consultarla y estaba bastante bien. Y luego de repente un día un amigo me dijo, ayúdame con las redes sociales, y era un escritor famoso y entonces le ayudé a crear su cuenta en Facebook y luego le dije, pues tú necesitas una Wikipedia. Entonces directamente le hice, le hice primero una biografía con todo lo que él había escrito durante muchísimos años y demás, lo pusimos en la web y a partir de ahí le dije, tienes que tener una biografía en Wikipedia. Y ese fue mis primeras ediciones en Wikipedia. A partir de entonces, esto hace más de 10 años, pues hasta hoy. Hasta hoy. Pues si quieres vamos a investigar un poquito de qué va el libro para todos aquellos interesados. Hay que decir que el libro se divide en 3 capítulos que a su vez se dividen en subcapítulos o secciones, ¿vale? Vamos a ir viendo una por una pues para que tenga todo aquel interesado más información, ¿vale? Muy bien. Empezamos por el primer capítulo, que es Introducción a Wikipedia, ¿vale? Aquí hablas un poquito también del qué, por qué y para qué. Cuéntanos. Bien, vamos a ver. La mayoría de la gente que entra en Wikipedia entra vamos a ver, hay de todo, pero normalmente cuando entras en Wikipedia por primera vez quieres algo. No solo para consultar, para enterarte del nombre de un actor o en qué películas ha participado, sino también porque tienes un primo al que admiras, que es deportista o que es cantante y quieres ayudarle y quieres hacerle su biografía porque consideras que es una persona que ya tiene cierta fama y que quieres que esté en Wikipedia. Bien, entonces, pues yo en esta primera introducción lo que hago es, ¿por qué llegas a Wikipedia? ¿Y qué te ha pasado para que una vez que has aprendido a cómo se edita, has tenido que tirarte muchísimas horas con el manual de instrucciones, viendo poco a poco, luego practicando un poco, al final has conseguido escribir un artículo y cuando has querido subirlo a Wikipedia siguiendo todas las normas, el artículo al día siguiente te lo han borrado. Entonces, normalmente eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando se aproxima por primera vez a Wikipedia y lo primero que quiere hacer es editar y editar con éxito algo que le conviene, que quiere, que tiene un propósito
porque eso, porque es su primo o porque es algo que te interesa de cualquier manera y que se lo han borrado. Entonces yo digo, ¿por qué te lo han borrado? Qué faena, qué frustración tan enorme, porque a mí también me han borrado muchas cosas. Al principio coges un cabreo tremendo porque te has dedicado, a lo mejor has estado Claro, casi una semana has invertido tiempo. de trabajo y han sido muchísimas horas y de repente, sin más, te lo quitan. Y te ponen una etiqueta o te lo van a quitar, te ponen una etiqueta y te quedas, además te quedas como impactadísimo, se te sube la adrenalina totalmente, de repente ves que te han puesto un aviso rojo promocional, conflicto de intereses o falta de relevancia, y de repente dices, pero ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿No? Claro. ¿Por qué me lo han quitado? Entonces esa primera parte es un poco para, pues, para decir por qué estamos en Wikipedia, qué queremos hacer y cómo tenemos que hacer, qué es lo que nos está pasando para que nos hayan borrado o para que nos vayan a borrar. Digo que No, también perdona. hablas, aparte de eso, de una introducción de por qué me borran el artículo, también dices que ¿quiénes pueden estar en Wikipedia? Sí, vamos a ver, ¿quiénes pueden estar en Wikipedia? Antiguamente, cualquier libro, cuando se hacía en papel, tenía unos límites, es decir, había ciertas personas, en el caso de una enciclopedia, o ciertos asuntos que merecían estar en una enciclopedia en papel o no. La enciclopedia en papel, al tener un límite, porque es caro el papel, es caro imprimir, es caro editar, pues había que ser una persona muy, muy relevante. Bueno, pero tampoco no tan relevante a veces, con haber publicado algún libro o estar empezando a destacar como profesional también se podía estar. Lo digo porque he consultado las Pasacalpe, que eran nuestros tochos de enciclopedia del siglo pasado, en donde había gente que a lo mejor había publicado nada más que un libro, pero ya empezaban a salir en Wikipedia. En este caso, ¿quiénes pueden estar en Wikipedia? La Wikipedia es una enciclopedia que prácticamente no tiene límite. Es decir, que tiene mucha más manga para que muchísimas más personas puedan estar, puesto que no hay una impresión en papel, es digital. Es decir, no hay esos límites espacio físico-temporales de aquí, editado en este tiempo, en este momento, en un papel. No, está editado digitalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una amplitud muchísimo mayor y hay una manga mucho más ancha. Entonces, ¿quiénes pueden estar en Wikipedia? Todas las personas o todas las organizaciones o empresas que destaquen. Es decir, el bar de la esquina que se llama Pepe's Bar, pues no, porque es un bar como los miles que hay en España. Pero un restaurante que ha ganado una estrella Michelin, que ha ganado varios premios, que tiene muchísimo éxito, que ha sido objeto de atención de las guías astronómicas, que se habla de él en los periódicos y tal, pues sí que podría estar en Wikipedia. Lo mismo pasa con las personas. Un abogado recién licenciado pues eso, que lleva 5 años de carrera y que sí ha participado en un par de pleitos importantes, pero nada más, pues, no puede estar. Pero un abogado que lleva 10 o 15 años de carrera, que ha escrito un par de libros sobre cómo resolver tus distintos pleitos con Hacienda, imagínate. Pues, y que además estos libros los han referenciado en la prensa, pues ya puede estar en Wikipedia. Quiere decir que muchas veces estar en Wikipedia es simplemente con tener referencias en periódicos y en revistas, no en las redes sociales, es decir, tiene que haberte atendido a algún medio de comunicación que tenga relevancia, que te hayan hecho una entrevista en la radio, en la televisión, que hayas escrito algo, que destaques porque te han dado un premio, que todas esas personas o deportistas que están en una federación importante y han ganado alguna carrera o han ganado alguna competición de algún tipo. Todas esas personas están en Wikipedia, también actores, actrices, cantantes. En fin, todas las personas o organizaciones, asociaciones, etcétera, que tengan cierta relevancia y que haya referencias de estas personas o de estas organizaciones en la prensa, en los medios de comunicación. Todas estas personas pueden estar y estas instituciones pueden estar en la Wikipedia.
Muy bien. Después el libro prosigue hablando del capítulo 2, que es lo que debes saber antes de editar. Vale, aquí hablas un poco del borrón y cuenta nueva, en el que explicas principales causas por las que te pueden borrar un artículo. Cuéntanos un poquito. Bueno, vamos a ver. Sí, ya vamos entrando. ¿Cómo, para poder estar en Wikipedia, tienes que entender el funcionamiento de Wikipedia? Primero, inicialmente, yo diría que como todos hemos tenido y mucha gente que vaya a consultar esta guía ha tenido problemas, es primero ubicarte. ¿Por qué te han quitado el artículo? Las principales causas de por qué te borran un artículo, porque, o sea, no lo entiendes, te ponen conflicto de intereses y no entiendes qué ha pasado. Pues a lo mejor imagínate que yo soy un cantante, una cantante, ¿no? Y que quiero estar en Wikipedia y eso, y me llamo Patricia Westfalia, ¿vale? Vale. Tengo un nombre extranjero. Patricia Westfalia es cantante y quiere estar en Wikipedia. Bueno, pues como tengo bastantes conciertos y me han hecho entrevistas y salgo en prensa, pues voy a hacerme el... Y entonces me redacto mi propia biografía, tratando de ser lo más neutral posible y así al estilo enciclopédico, pero creo una cuenta de editor para hacerlo en donde me pongo mi propio nombre, pongo Patricia W o Patri Westfalia. Y entonces esa cuenta de editor que tiene el mismo nombre que va luego a tener el artículo, pues ahí hay un conflicto de intereses. No puede hacer ese artículo la misma persona a la que se le dedica el artículo. Entonces, por ejemplo, muchas personas se hacen su propia biografía y se ponen con el nombre de editor con su propio nombre. Entonces, eso ya directamente, aunque esté perfectamente hecho el artículo, te lo van a quitar. Claro. Esa es una de las causas. Es decir, un conflicto de intereses porque el que hace el artículo tiene que ser ajeno, no tiene que tener supuestamente ningún tipo de implicación con la persona a la que le dedica el artículo. Esa es una de las causas. Otra, pues que de nuevo una persona o una empresa, en este caso, que ha innovado, ha creado un nuevo servicio y ha salido en prensa, y le han entrevistado al director general o al fundador de la empresa y ha salido. Pues se va a escribir el artículo de empresa diciendo que es la mejor empresa del mundo, la más innovadora, está en el ranking de los puestos de no sé qué y de no sé cuántos, lo ha hecho fenomenal, por eso es tan buena que... Pues todos esos adjetivos de que es fenomenal, estupenda, la mejor. Ya directamente el sistema de programación de Wikipedia, que está muy bien hecho, detecta que hay demasiados adjetivos calificativos. Entonces, ya el propio sistema detecta que eso es un artículo que es promocional. Aunque la empresa se merezca estar en Wikipedia, sin embargo, la redacción está muy, muy cargada de adjetivos, de flores que se echan, y entonces te lo van a quitar o te van a poner un aviso diciendo que este artículo es promocional. Lo mismo pasa con los profesionales, con los artistas, con ejecutivos, con personas de todo tipo que tienen derecho a estar en Wikipedia porque tienen referencias de sobra, pero la redacción está hecha de una manera promocional. Entonces hay varias causas. También, por ejemplo, otro de los errores es que la gente cree que la Wikipedia es un currículum vitae, es decir, un currículum como el que tú mandas para encontrar trabajo, aunque tengas muchos éxitos en tu carrera profesional, lo pones como un currículum. No, se trata de hacer una biografía, se trata de hacer un artículo. Es decir, que tiene que tener una redacción que no sea como un currículum. Claro. Entonces, muchas veces, gente con muchísimos méritos, gente que son profesores titulares o catedráticos que podrían estar en Wikipedia y se lo quitan porque lo han redactado muy mal, como si fuera omitiendo todas las publicaciones de todo tipo, a los congresos que han ido y todo lo que han hecho. No hace falta. Si simplemente con contar cómo es esa persona, cuáles son los logros que ha tenido en su vida y que ha hecho para estar ahí, es suficiente. No hay que poner
todo, porque Claro. se hará muchísimo también. Entonces, bueno, ese es también uno de los errores más Más comunes. comunes, ¿no? En Sí. este capítulo, en el segundo, también podemos encontrar que hablas de tipos de editores, como títere, bots o robots. Cuéntanos un poquito. Vamos a ver, entonces yo lo que quiero es dar una visión global de lo que es la Wikipedia. La Wikipedia es una enciclopedia que se hace por mucha gente. Ujú. Por gente que tú, que vas a hacer el artículo de tu primo, te vas a poner ahí y vas a empezar a editar de la nada, y gente que lleva muchísimo tiempo ya editando en Wikipedia. Entonces, ten en cuenta que vas a entrar en un microcosmos que es el mundo de la edición. El mundo de la edición tiene editores con distintas categorías. Están los novatos, están los que no tienen nombre, que es cada vez que haces una edición sale una especie de número de edición, que es como tu IP, tu identificación desde qué ordenador estás y desde qué lugar, o te has creado una cuenta de edición y has empezado a editar. O luego hay editores que tienen responsabilidad dentro de la Wikipedia y que son editores responsables, que son los bibliotecarios, son los máximos responsables, son aquellos que te pueden borrar un artículo o los que te pueden poner o reponerlo, es decir, restaurarlo. También están los editores que son burócratas, que también tienen mucho poder, están los reversores, están los editores autoconfirmados. Bueno, pues os doy una imagen de todos esos editores, qué quiere decir cada uno, qué Claro. significa cada uno de ellos, para que uno cuando empiece a editar sepa que está entrando en el mundo de la edición y que tiene que entrar en contacto con muchos editores, entonces para que no se pierda. Entonces, bueno, entonces yo lo que trato es eso, dar una visión global para que la gente al entrar en Wikipedia empiece a entender qué pasa. No solamente conocer el lenguaje de la programación, de cómo hay que escribir un artículo y cuáles son las reglas de la edición, sino también cómo es ese microcosmos, con quién te vas a relacionar, qué te va a pasar, cómo es una página, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a dejar que sigas Todo contando eso lo podemos para que vayamos encontrar. avanzando. Sí. Todo eso lo podemos encontrar en el guía burros Wikipedia que has escrito y seguro que el autor lo tiene o el lector lo tiene ahí súper bien explicado. También, por último, ya, en este capítulo nos hablas del menú de Wikipedia. ¿Hay algo que quieras resaltar en especial? Bueno, vamos a ver, para entrar en Wikipedia, lo primero, para tener éxito, hay que ser un editor que colabore. Es decir, el primero que llega, que aprende a editar y quiere editar lo primero, el artículo que le interesa, probablemente no tenga éxito. ¿Por qué? Primero porque entras con con un propósito determinado. Es solamente voy a hacer esto y cuando termine esto me voy. Segundo, porque es mucho mejor tener un poquito de experiencia, haber editado otros artículos, haber participado en algún proyecto, haber ayudado a otra gente y además así vas aprendiendo. Y tercero, esto cuando ya tienes cierta experiencia, pues ya te vas a intentar editar tu artículo. Si vas directamente de primeras y te vas a editarlo directo, pues probablemente fracases porque es bastante compleja. Entonces, en el menú aparece, primero hay que entender cómo funciona una página. Una página tiene por arriba una serie de menús, en un lateral tiene una banda con otros menús, luego más arriba del todo está el menú del editor, que es la cuenta de edición que tú has creado con las distintas características. Bueno, pues todo eso lo explico para que una persona cuando empieza a editar en Wikipedia entienda el panel de todo lo que le aparece en su ordenador y todas las posibilidades que tiene, todas las distintas herramientas, y todo esto quiero enseñarlo y mostrarlo, y por eso lo he escrito antes de ponerte a escribir en Wikipedia, antes de darte al botón de guardar y al botón de publicar, para que tengas éxito, para que sepas cómo funciona una página, para que sepas que en todo artículo hay una discusión, por ejemplo, que está arriba del artículo está el nombre y al lado pone discusión. Y es como la sala interna del artículo, qué ha pasado con ese artículo, quién ha intervenido, quiénes han discutido por el artículo y no están de acuerdo en una determinada frase o en una afirmación que hay. Luego, además,
cada artículo tiene un historial, que son las ediciones de todas las personas que han intervenido para crear ese artículo. Entonces se ve lo que ha sido borrado, lo que no ha sido. En el historial te dan muchísima información. Entonces yo quiero eso, darle al, al nuevo editor de Wikipedia todo un menú y toda una visión global de lo que es la Wikipedia funcionando como editores, porque si no se van a perder, si no van a estar diciendo, pero ¿qué ha pasado? Te dejan como si te hubieran pegado un puñetazo en toda la nariz, ¿no? Te dejan sonado, porque después de estar una semana trabajando en un artículo, que te lo borren sin más, sin dar más explicación y que no te digan cómo puedes resolverlo, esto da mucha rabia. Entonces, pues bueno, yo quiero ayudar a la gente a que resuelva esos problemas y a que su artículo, si se lo van a quitar, no se lo quiten. Y si se lo han quitado, lo pueda intentar de nuevo, pero ya, por supuesto, habiendo estudiado un poco de Wikipedia y cómo funciona y con quién se puede relacionar y qué puede hacer y cuáles son todas las herramientas que tiene para resolver el problema. Claro, porque además hay que resaltar que en tu libro el lector va a poder encontrar ilustraciones, imágenes, capturas de pantalla de cómo hay que ir paso a paso, o algunos ejemplos se ven ahí plasmados en el libro para que sea fácil. Claro, se trata de un poco de informar a la gente y de formarla. Es decir, no es tanto un libro para aprender paso a paso la Wikipedia, pero sí para los errores y todo esto que te digo, las partes de una página, las distintas partes, dentro cuando abres la portada de Wikipedia, que es lo que te encuentras, los distintos menús, hay fotos y hay explicación de esto, por qué es, qué se hace, tal, tal. Entonces, ahí es, digamos, para ayudar con esas capturas de pantalla y dónde están los errores, por dónde se entra al artículo, dónde está cada una de esas partes, etcétera. Todo eso lo explicamos con flechitas y tal para que la gente sepa y no se pierda en la Wikipedia. Y ya entraríamos en la parte final del libro, que es el capítulo 3, al que se le dedica más páginas, más tiempo, y es el de vamos a editar. Aquí podemos encontrar desde categorías como paso a paso de la edición, cómo crear una cuenta, ayudarnos a editar en Wikipedia. Y una cosa que me llama a mí la atención es que hablas de los peligros del asistente para la creación del artículo. ¿Qué tengo que tener en cuenta aquí? Pues que si, por ejemplo, dices que el artículo va a ser sobre ti mismo, porque te lo preguntan, y lo dices, pues entonces directamente te lo van a quitar, o sea, Claro, directamente no te van a permitir hacerlo. Si dices que es de un amigo o de un familiar, lo mismo. se lo quitan. Entonces ahí están, como eso todo te lo preguntan, pues si dices que sí, es como cuando vas en un avión a los Estados Unidos y te dan unos papelitos y en él dicen, te preguntan si eres delincuente o si eres terrorista. Claro, Imagínate, te dice que si sí. vas con malas intenciones, bueno, no creo que haya nadie que va con malas intenciones a la Wikipedia, todo el mundo quiere hacerlo lo mejor posible, pero no hay que decir todo exactamente como es decir, si tú tienes interés en tu propia persona, no lo digas, porque te van Claro, a quitar. Vas a escribir de un amigo sobre alguien conocido que tienes cierto interés, tampoco lo reconozcas. Entonces ahí está, eso se explica. Eso se explica y entonces, bueno, entonces yo lo que quiero es que la gente sea prudente porque muchas veces eso, te lanzas a hacer algo con mucha ilusión y muy rápido y normalmente fallas. Hay uno de los pasos y de lo que prevengo a mucha la gente es que se tome con tiempo el tema de la Wikipedia. Si quiere hacerlo, que lo tome con tiempo. Es decir, si lo vas a hacer deprisa y corriendo, te va a salir mal, de todas, todas. Entonces, por eso pido que se lean la primera parte del libro, que es eso que hemos dicho, cómo funciona la Wikipedia, quiénes intervienen, cuáles son las herramientas, qué puedes hacer todo eso. Y luego ya se vayan a la tercera parte, que es la de cómo edito mi artículo. Pero antes, por favor, que se lean la primera parte y la segunda, porque ahí te ponen todos los errores que se cometen normalmente por ignorancia, porque no te lo están diciendo todo el rato. La Wikipedia tiene tantas normas y son tan farragos a veces para leerte cómo hacer algo. Te lo explican de claro. una forma a veces tan complicada que te pierdes y te aburres y tal. Entonces yo lo que voy es a explicarlo de una manera bastante concisa para que la gente no se pierda.
Sobre esto también te quería preguntar porque hablas sobre trabajar en tu taller de edición, sobre las partes de un artículo, hay que tener en cuenta el título, desarrollo, las referencias, pero también nos cuentas lo que debes evitar en un artículo. Danos algunos Claro. trucos de qué hay que evitar. Bueno, hay que evitar, ya he dicho, los adjetivos calificativos, ¿no? Ujú. Hay que evitar poner las redes sociales, es decir, las redes sociales no valen como referencia, ni tampoco valen el código URL de YouTube, porque Mm. sale como spam y entonces ya directamente el sistema de programación que está robotizado te lo detecta como algo que no es válido y te lo rechaza, te lo borra. Hay que evitar esto, ya he dicho lo de los adjetivos, ya he dicho, eh, pues ahora mismo, espera que Como que sea consulte un poco de secretaria. porque hay muchas cosas. Bueno, así para editar con éxito, todas las cosas, mira, las prisas, lo primero que te he dicho, si lo haces con deprisa y corriendo, o Claro. sea, probablemente salga mal porque requiere bastante tiempo. O sea, hay que armarse de paciencia para editar en Wikipedia. Luego, es mejor siempre crear una cuenta, no hacer una edición anónima. O sea, siempre da más confianza a la gente. Editar directamente tu artículo sin haber experimentado antes, sin haber ayudado a otros, sin haber practicado antes en otros Ujú. artículos, etc. Eso es, bueno, luego no usar nunca tu nombre personal, o sea, es decir, yo voy a escribir, aunque no sea de mí, ni sea incluso de nada que tenga yo interés personal, Ujú. pero si yo pongo mi nombre personal, pues a lo mejor hay algún editor maleducado que se dirige a ti porque no le gusta lo que has escrito. Imagínate que estás editando sobre temas de fútbol y en el fútbol hay muchas peleas, o, o en temas de cantantes, Claro. ¿sabes? Y entonces hay son rivales, o eso, equipos de fútbol, rivales unos de otros y tal. Y entonces, pues hay gente que de repente que te insulta en la discusión, en tu Mm. página como editor. Pues, hombre, tienes que, por lo menos que no, que esa gente tan agresiva que no sepa quién eres. Es decir, pon siempre un seudónimo o o sea, un alias o lo que sea, otro nombre que no sea el tuyo, porque no es bueno tener. A mí eso me lo dijeron nada más empezar, porque también empecé yo y la primera vez puse mi nombre y tal. Me dijeron que no, que nadie ponía su nombre personal. Luego hay muchísimas otras eh, recomendaciones y errores y todas Ahora las cosas si que quieres pasan. vamos a hablar, porque vemos que en el libro al final das 30 claves para editar con éxito y entonces ahí repasaremos algunas cosillas que hay que tener en cuenta para, pues para que al final tu artículo, como decimos, tenga éxito y no nos lo borren. Pero para terminar ya el capítulo 3 nos hablas de cómo insertar imágenes. Le dedicas pues unas líneas a los derechos de propiedad intelectual, porque imagino que esto es muy importante. Exactamente. Vamos a ver, de nuevo, si vas a, todo el mundo ha hecho una fotografía. Entonces, muchas veces el propio fotógrafo ha, digamos, programado su cámara para que siempre aparezca en su foto, en las fotos que hace, el nombre de la persona, del dueño de la cámara o del fotógrafo. Entonces, imagínate que eres un actor famoso y te han hecho en un estudio fotográfico un reportaje de fotos y tal. Y entonces vas a subir esa foto a la Wikipedia, pero resulta que la foto tiene nombre, tiene autor. Entonces, primero hay que saber si esa fotografía tiene un autor, es decir, si hay alguien que se responsabiliza de esa foto. Y una vez que se ha responsabilizado de esa foto, si alguien te ha dado esa foto, decirle, oye, ¿cómo me puedo poner en contacto con el profesional, con el fotógrafo, para que me dé autorización para subir esta a Wikipedia? Entonces, esto es importante hacerlo porque si no, el sistema detecta que la foto tiene un autor y que no corresponde con la misma del editor. Entonces, tienes que decir que eres el autor o que has subido esa foto porque es tuya propia y tiene que tener o Mm. no tener nombre, o tú decidir que esa foto es tuya. Entonces, todo eso también se cuenta en el libro, y porque todas las fotos tienen su derecho y tienen su propietario, tienen
Claro. derechos de propiedad intelectual. Lo mismo con las que encuentras en Internet. Hay veces que están en bases de datos de una empresa y tal, entonces tienes que ponerlo. Entonces todo eso, hay un menú y entonces pues hay que ir rellenándolo para no cometer ningún error. Exactamente. Muy bien. Y ya si quieres, para terminar, comentamos un poquito, porque como hemos dicho, das 30 claves para editar con éxito. Vamos a comentar algunas si quieres. Y nada, alguna me ha llamado la atención porque dices no cometer faltas de ortografía, que puedes pensar, es lógico, pero hay personas que a lo mejor no lo tienen en cuenta, escriben rápido corriendo, no lo revisan, y eso es muy importante, las faltas de ortografía, ¿verdad? Hombre, yo creo que las faltas de ortografía hoy en día, con las redes Sí, pasa. sociales y demás, y con el WhatsApp y con tal, uf, madre mía, pero bueno, sí, sí, es importante. Vamos a ver, ten en cuenta que la Wikipedia ha sido comparada y ha superado a la British, a la enciclopedia británica. Es decir, Mm, hay estudios científicos que han comprobado que hay más aciertos. Estoy hablando de un estudio del año 2014, han pasado 15 años, entonces que estaba al mismo nivel que la enciclopedia británica y ahora yo creo que le ha superado ya en tamaño y en calidad, porque cada vez está siendo mejor. Al principio entonces cada vez se detectan antes los fallos. Entonces, ten en cuenta que la Wikipedia te va a leer la gente, va a leer lo que has escrito, entonces tiene que haber una correcta, por supuesto, ortografía, sin faltas de ortografía, pero tampoco sin faltas gramaticales. Entonces, cuando de nuevo el, el, los sistemas de programación detectan las faltas y bueno, se puede corregir y todo eso, pero hay que evitar llamar la atención, sobre todo con algo tan estúpido como una falta de ortografía. Entonces hay que intentar ser profesional, porque si no te van a ver que eres un amateur y van a decir que no tienes el claro. nivel para estar en Wikipedia y te van a quitar el artículo o lo van a marcar como que para ser borrado, etcétera. También nos hablas de no ignorar avisos. ¿A qué avisos te Ah, refieres? sí, sí. Pues mira, cuando te ponen un aviso, está muy, muy marcado, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que hacer es ir al editor que te ha puesto ese aviso y ponerte en contacto con él y pedirle que por favor te explique qué es lo que ha pasado, porque hay otras personas que cogen y entran y quitan el aviso y lo borran y siguen editando sin haber resuelto el problema. Entonces, todo eso es todo lo que se explica, pero vamos, estos ya serían detalles muy concretos del proceso de edición, que ya por eso están al final, cuando ya uno sabe cómo más o menos funciona la Wikipedia y ya las cosas que no debes hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que no se puede hacer y que es motivo de que se borren muchos artículos es que hay gente que coge directamente texto, copia-pega de una página web exacto, es decir, y lo copia literalmente, no cambia ni las comas. Plagio. Entonces, eso el programador Mm, robot lo detecta como plagio y entonces te lo quitan diciendo que no es plagio. Y así muchas cosas, ¿no? O sea, son errores casi de principiante, pero pues es bueno leerlo primero para evitar claro. cometer estos pequeños errores que al final lo que hacen es que te quiten un artículo que a lo mejor te ha llevado mucho tiempo preparar. Pues Belén Bovil, la autora del Guía Burros Wikipedia, muchísimas gracias por habernos adentrado más en tu libro. Para todos aquellos que estén interesados, seguro que ya les ha quedado más claro de qué va el libro y solo tienen que comprarlo para no cometer errores y que no les borren ningún artículo. ¿Dónde lo pueden comprar? Pues en www.guiaburros.es y en las mejores librerías lo van a poder adquirir. Así que Belén, muchísimas gracias y esperemos verte pronto por aquí con un segundo libro. Estupendo, muchísimas gracias a todos vosotros.